Buenos días, hermanos, hermanas. Gracias al Señor, una nueva instancia de estar juntos, de poder hacer memoria del sacrificio perfecto de nuestro Señor. Qué bueno que su amor no mengua, qué bueno que su amor no puede menguar, como cantábamos recién, que su amor es perfecto, que su amor no es como nuestro amor quizás, que a veces es inconstante, sino que hay una perfección en él que finalmente le hace perseverar en este amor hacia su iglesia, hacia nosotros. Así que gracias al Señor por este momento que estamos juntos. Eh, Como en otros compartires que he tenido la oportunidad de estar acá al frente, no va a ser un compartir extenso, pero sí me gustaría que podamos ir haciendo, que podamos seguir las lecturas que vamos a mencionar. Y antes de partir con el compartir como tal, me gustaría recordar al menos dos palabras que hemos recibido en estos últimos domingos. La primera que quiero traer como a colación tiene que ver con el compartir que tuvimos hace 2 semanas, en el cual nuestro hermano Cristian nos animaba y nos recordaba al poner los dones al servicio del Señor. Y nos hacía, cierto, ver que los dones no son solamente estos dones que uno lee en la Escritura, sino que poder ver que cualquier regalo que hemos recibido de Dios pasa a ser un don en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo ponemos al servicio de la iglesia, de los hermanos y de la gente de este mundo estos dones? Y, y en base a eso, escuchaba a un predicador que decía y le hablaba a la iglesia mencionando que si alguno de nosotros es fuerte físicamente, es para poder socorrer a nuestros hermanos que no son fuertes físicamente. Y recordaba que como jóvenes, cuando era joven, teníamos este servicio de ir a socorrer a nuestros hermanos que no eran fuertes físicamente, porque quizás para uno como joven demora media hora en hacer algo, en hacer algún movimiento de cosas, pero para nuestros hermanos que no son y hermanas que no son fuertes físicamente, incluso no lo pueden hacer. Entonces quería traer a colación esto, la importancia de poner los dones al servicio del Señor, al servicio de la casa. Y no solamente en cuanto a la fortaleza física. El hermano también mencionaba y decía, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de prepararse académicamente, debe servir a los hermanos que no han tenido la oportunidad de hacerlo. Y esa es una realidad en medio nuestro, hermanos. Y yo me alegro cuando los hermanos y las hermanas ponen al servicio sus profesiones, sus oficios, sus talentos, para socorrer a aquellos hermanos y hermanas que no lo tienen. Porque así es la vida de iglesia, el servirnos unos a otros. Y finalmente el hermano mencionaba y decía, aquellos hermanos y hermanas que han sido bendecidos económicamente, deben poner al servicio esto también a los hermanos que están pasando estrechez. Y esto, hermano, es una realidad en medio nuestro. Es una realidad en medio nuestro. Pueden haber hermanos y hermanas que estén bien económicamente, pueden haber hermanos y hermanas que por este tiempo la están pasando mal económicamente, pero como iglesia debemos poner los dones al servicio del Señor. Debemos ser generosos en bendecirnos unos a otros. Y así podemos dar muchos más ejemplos. Pero yo quería traer a colación estos tres que me parece que son atingentes a nuestra realidad. Entonces, hermanos y hermanas, no olvidemos esto. Es importante poner los dones al servicio de la iglesia. Amén. Y luego recibíamos una palabra la semana pasada en la cual Julio nos animaba y dentro del compartir él mencionaba el negarse a sí mismo y seguir. El negarnos a nosotros mismos. Claramente es mucho más fácil no negarnos. Es mucho más cómodo no negarnos. Pero es importante también esta negación para poder servir al Señor. Unos hermanos, después del compartir de hace 2 semanas, de esto de los dones, de poner los servicios, los dones en medio de la iglesia y hacia los de afuera, tocó presenciar un asalto afuera de su casa. Y en ese asalto hirieron a un joven. Y en este herir a este joven, que fue en un parque, que no estaba al lado de la casa, pero sí se pudo observar, los hermanos tenían dos opciones. O nos hacemos los desentendidos frente a esta situación, o nos involucramos en esto. Y a través de la palabra del Señor y la enseñanza que recibieron ese domingo, fueron movidos a misericordia y a asistir a este joven,
a curar sus heridas, a llevarlo a su casa para poder socorrerlo. Y esto es la obra del Señor y es la palabra del Señor obrando en medio nuestro. Si nosotros no somos capaces de asirnos de la palabra del Señor, de llevarla en el día a día a la vivencia, estamos muy lejos de lo que el Señor quiere de nosotros como iglesia. Entonces, hermanos y hermanas, yo les animo a esto, a no olvidar las palabras que hemos recibido, a esforzarnos en ponerlas por obra, a rogar al Señor con un ruego grande para que nos permita avanzar en esta realidad de vida del cristiano. La vida cristiana normal es una realidad de vida, no es de un momento, no es de un horario, no es de un domingo, de un viernes, sino que es en el día a día. Que el Señor nos permita esto, hermanos. Y hoy día, para avanzar con la palabra del Señor, se relaciona exactamente con los otros dos compartir. Con este compartir de poner los dones al servicio y con este compartir de negarnos a nosotros mismos para seguir a Cristo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí en lo particular, cada vez que me he dispuesto a servir al Señor y a tomar una palabra y vivirla en el día a día, me han pasado cosas que son completamente impensadas. Vienen adversidades que en realidad uno no las vio venir nunca. No sé, por ejemplo, levante la mano a quien le ha chocado una retroexcavadora a su auto. A nadie. A mí me chocó una retroexcavadora a un auto y es algo completamente impensado y ha sido en el periodo en el cual he dicho, Señor, me dispongo a servirte, me dispongo a vivir la vida cristiana y me pasó esa situación. Y nuevamente ahí tenemos dos opciones de cómo continuamos. O nos desalentamos, o nos afirmamos en el Señor, ponemos nuestra confianza en el Señor y podemos continuar y servirle. Entonces hoy día me gustaría compartir sobre la adversidad en nuestro caminar cristiano. Y me gustaría que podamos entender como adversidad todas estas situaciones que son difíciles, que son desafiantes, que son problemáticas y que finalmente nos ponen a prueba. Esas son las adversidades. Todo esto que llega a nosotros sin nosotros incluso darnos cuenta y de cierta forma nos viene a remecer y nos pone a prueba una vez más nuestra fe. Y nosotros en este caminar que tenemos se presentan varias adversidades. Y recuerdo que el último compartir que tuve la oportunidad de estar acá al frente, hablamos de la vida de Pedro y cómo Pedro tenía distintas vivencias. Hoy día me gustaría que a la luz de esta palabra, de la adversidad en nuestro caminar cristiano, podamos ver cómo Pablo nos va advirtiendo de esto y cuál es la actitud que tiene Pablo a través de las adversidades que él está viviendo. Entonces, hermanos y hermanas, sin necesidad que levante la mano, pregunto, ¿alguno de ustedes está viviendo alguna adversidad en este tiempo? ¿Alguno de ustedes está viviendo alguna situación que quizás no esperaba, que llegó y que le está tocando enfrentar? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y al final, en torno a esta adversidad, ¿cómo actuamos? ¿Cuál debiese ser la visión o el mensaje para poder proseguir a pesar de esta adversidad? Entonces me gustaría que podamos ir a 2 de Corintios, capítulo 11. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 21. Y ahí vamos a ir leyendo algunos versículos de ese capítulo. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 21. En la versión Reina Valera dice sufrimientos de Pablo como apóstol, ¿ya? Y aquí Pablo empieza a abordar distintas situaciones, pero en algún minuto él empieza a describir todos los sufrimientos, todas las adversidades, todas estas situaciones impensadas que llegaron a su vida a través de su caminar en Cristo, a través de el servicio que él tenía en medio de la iglesia. Y él la empieza a enumerar. Y quizás con alguna de estas nosotros nos podamos ver representados. Pero tenemos que pensar que estas adversidades que acá se describen, todas las pasó una persona, que en este caso es Pablo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dice, capítulo 11, versículo 21, bien, dice, para vergüenza mía lo digo,
Para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también tengo osadía. Y él empieza a describir en el versículo 22. Son hebreos, yo también, está hablando Pablo. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. Y aquí empieza a describir ahora situaciones adversas que le han tocado vivir en su servicio, en su caminar. Y que yo cuando las leía en el 1 a 1, porque si uno lo lee rápido, pasa por alto varios detalles. Pero cuando uno lo empieza a leer con meditación, se va dando cuenta que estas adversidades son súper graves, que quizás yo no hubiese podido soportar ni siquiera una de estas. Y vemos que nuestro hermano en este caso las trae a colación, las presenta y podemos ver cómo fue la vida de Pablo a través de su servicio. Dice, en trabajos más abundantes. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestro trabajo nos tiene así como cansados, abrumados quizás? Y acá se describe en trabajos más abundantes, en azotes sin número. Es decir, ni siquiera se puede cuantificar cuántos azotes él recibió a través de su caminar en Cristo, a través de su servicio. Luego dice, en cárceles más. En peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Eso significa que el barco, ¿cierto?, se hundió. No pudo seguir en el barco, se hundió, naufragó. He padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. ¿Nos damos cuenta, hermanos y hermanas, todas las situaciones adversas que Pablo describe en este pasaje? Y que cuando uno lee el libro de los Hechos, uno puede ir comprobando y va leyendo, ¿cierto?, algunas de estas situaciones adversas que les tocó vivir. Entonces podemos ver como este siervo del Señor, que dispuso su vida a servir a Cristo, que cuando Jesús salió a su encuentro, hubo un cambio rotundo en su vida y le empezó a servir. Podemos ver cómo adversidades se presentaban a lo largo de su caminar, una tras otra. ¿Cuál de todas estas más graves? ¿Cuál de todas estas podrían apartarlo de la fe? Sin embargo, hermanos, no fue así. No fue así. Luego dice en el 28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. ¿Y qué es esta otra cosa? La preocupación por todas las iglesias. Entonces, hermanos, podemos ver que a pesar de toda esta adversidad que Pablo experimentó a través de su caminar, a pesar de todo esto que, insisto, quizás una de estas en mi vida y yo ya estaría muy apartado del Señor, y con vergüenza lo digo, pero él, a pesar de todo esto, tenía una preocupación adicional, que era todas las iglesias. Nos damos cuenta entonces, hermanos y hermanas, que cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, que cuando nosotros disponemos nuestros dones, que cuando nosotros disponemos, ¿cierto?, a negarnos a nosotros mismos por ir en pos de nuestro amado,
empiezan a pasar situaciones. Y son situaciones que no esperábamos y que no tendrían por dónde haber llegado y llegaron a nuestra vida. Y nos remueven y ponen a prueba nuestra fe. Y el poner a prueba de nuestra fe, a veces salimos reprobados en medio de esa adversidad. Entonces, en base a esto, yo me preguntaba, ¿cuál de estas a mí me representa? Y les pregunto a ustedes, de todas estas adversidades que describe Pablo, ¿cuál de estas a usted le representa en este tiempo? Después las puede leer con más calma nuevamente una por una y puede ver quizás que alguna de estas a usted le representa. Y mi pregunta era, ¿y cómo Pablo pudo soportar todas estas adversidades? Porque sabemos que Pablo pudo perseverar hasta el fin, hasta su muerte. Entonces, ¿cómo pudo perseverar? ¿Qué cosa distinta tuvo que le permitió mantenerse firme en el caminar, el no negar la fe, sino que todo lo contrario? Seguía perseverando. Muchas cartas fueron escritas cuando él estaba en la cárcel. Seguía perseverando en medio de la adversidad, esta adversidad que se levanta a veces en contra nuestra. Y el Señor me llevó a un capítulo que está en el Antiguo Testamento, y este es el último ya capítulo que vamos a leer en este compartir, que me gustaría que podamos meditar, y es en Jeremías. Le invito a que pueda abrir la escritura en Jeremías, capítulo 17. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Amén. Entonces tenemos en Jeremías capítulo 17, versículo 5, que ahí ya está proyectado. Y esto, hermanos, yo pensaba y decía, cuando vienen estas situaciones adversas, porque sí o sí llegan a nuestra vida, que puede ser una situación adversa a nivel familiar, a nivel matrimonial, con los hijos, con los padres, puede ser laboral, pueden ser enfermedades, situaciones económicas, son muy diversas. Cuando se presentan estas situaciones adversas, ¿dónde está puesta nuestra confianza? Eso era lo que me preguntaba. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Y en base a esta pregunta, el Señor me llevaba a este pasaje que me gustaría que podamos meditar y poder reflexionar. Entonces, en Jeremías capítulo 17, versículo 5 dice: Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Voy a volver a leer. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Y hace una comparación. En el versículo 6 hace una comparación y dice, será como retama en el desierto. Una retama es un arbusto. ¿Ya? A mí en lo particular, como por el noviazgo que teníamos con Paola, viajaba a Iquique, viajábamos al interior de Iquique en el desierto y se veían arbustos bien desoladores que estaban ahí. Entonces acá la palabra hace el contraste con el varón que confía en el hombre y que aparta su corazón de Jehová, lo compara con este arbusto, que está en el desierto, que está en este lugar seco, ¿cierto? Y dice, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Entonces, hermanos y hermanas, de cierta forma yo acá veo una advertencia que hace el Señor para nosotros. Y nos dice, ojo,
Cuidado. Cuidado con confiar en el hombre. Cuidado con confiar en ti mismo. Cuidado con confiar en tus propias habilidades. Cuidado con confiar en tu propia prudencia, que también lo vemos en otros pasajes de la Escritura. Y en este cuidado dice, su corazón se aparta de Jehová. Y cuando nosotros pasamos por adversidades, es una opción que nuestro corazón se aparte de Jehová, que nuestro corazón se aparte de Dios. Entonces acá tenemos una advertencia y nos dice, si pones la confianza en ti, te voy a comparar a este retama en el desierto, que no va a ver cuando viene el bien. ¿Por qué? Porque está todo nublado, porque está todo seco, porque no hay por dónde. No hay por dónde ver que hay algo distinto. Y a eso lo compara. Nos damos cuenta entonces, hermanos, que de cierta forma cuando viene la adversidad a nuestras vidas, ahí hay un camino, que es apartar el corazón de Jehová. Pero hay otro camino, que es mucho más excelente, que quizás no es el más fácil, pero es el más excelente. Y lo encontramos en el versículo 7. Versículo 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Entonces no solamente confía, sino que su confianza es Jehová. Y también hace una comparación y dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces vemos que el hombre que confía en el hombre, que aparta su corazón de Jehová, es comparado con un arbusto, ¿cierto?, en el desierto. Pero vemos que el hombre, que el varón, que la mujer, que la hermana, que el joven, que confía en Jehová, lo compara con un árbol. Pero no lo compara con cualquier árbol. Lo compara con un árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echa raíces. Yo cuando leía este pasaje, lo primero que se me venía era el recuerdo de Rucacura, cuando con los hermanos fuimos al río Tolten, porque habían árboles frondosos, muy altos, muy verdes, que tenían sus raíces echadas junto a las corrientes. Y como en mi mente tenía el recuerdo del desierto y tenía el recuerdo de Rucacura, podría haber la gran diferencia entre uno y otro. Cómo el confiar en nosotros mismos nos lleva a apartarnos de Dios y nos lleva a sequía espiritual, y como estamos secos espiritualmente, arrastramos al resto de nuestra familia a esa sequedad y no vemos el bien, que nos puede rodear, porque estamos nublados a través de mirar nuestras propias capacidades. No, pero si yo puedo. No, si yo hago este movimiento y lo resuelvo. No, hermanos, no, hermanas. El llamado es que en medio de la adversidad nosotros podamos confiar en Jehová, que en Él podamos poner nuestras fuerzas, que en Él pongamos nuestra confianza, que podamos reprender toda duda de en medio nuestro cuando vienen estas situaciones adversas. Que podamos reprender las dudas, hermanos, que podamos rogar por fe en nuestros corazones para poder confiar. Como dice acá, bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Que Él sea nuestra confianza en medio de la adversidad. Y esta comparación es hermosa, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. ¿Y qué no va a ver? Dice, no verá cuando viene el calor. El que confiaba en el hombre, ¿qué cosa no iba a ver? No iba a ver el bien. No iba a ver el bien el que confiaba en el hombre. Pero el que confía en Jehová dice, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Ni dejará de dar fruto. Y en medio nuestro tenemos hermanos que viven de esta forma, que si uno ve lo adverso que es su vida, uno los puede ver que a pesar del adverso que es su vida,
los hermanos mantienen un testimonio firme en su corazón. Se ven verdes, los vemos adorar, los vemos testificar, vemos que no se secan. ¿Y eso cómo es posible? ¿Cómo podríamos explicar eso? No hay ninguna explicación más que han puesto su confianza en Jehová. No hay otra explicación más que han confiado en el Señor Jesucristo, en su obra perfecta, en sus propósitos, que en Él no hay despropósitos. Y nosotros tenemos hermanos que mantienen la bandera de Cristo en alto a pesar de lo adverso que está poniendo su vida. Y damos gracias al Señor por estos hermanos y hermanas que tenemos en medio nuestro, porque son testimonios fuertes para los que los podemos observar. Son un testimonio de vida, de perseverancia, de confianza, de fe. Es bendito el Señor, hermanos. Es bendito el Señor. Es bendito como el Señor va uniendo estas palabras de servicio, de disponernos, y que si viene la adversidad nos da esta alerta. Nos dice, o confía en ti mismo, en tu propia prudencia, o confías en Jehová, o confías en Dios. Y te compara de una manera tan ilustrativa que yo creo que nadie podría dejar de visualizar qué significa un arbusto en medio del desierto y un árbol plantado en las corrientes de agua. ¿Cuál es nuestra decisión? ¿Cuál es nuestra decisión? Y acá viene otra advertencia en el versículo 9, que dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y si pensamos en medio de la adversidad, cuando nos toca pasar situaciones, ¿cuánto más se puede turbar nuestro corazón? Si ya el corazón es engañoso, ¿cuánto más nos podemos turbar en medio de las dificultades? Entonces, cuando dice engañoso el corazón, más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Tenemos una respuesta categórica en el versículo 10. Dice, yo Jehová. Yo Jehová. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Quién conocerá nuestro corazón, hermanos? Nuestro Dios conoce nuestro corazón. Nuestro corazón engañoso debe estar sujeto, debe estar rendido a nuestro Dios. Debemos rendir el corazón cada mañana, cada tarde, para que este corazón engañoso no nos juegue una mala pasada y nos haga equivocar. Debemos rendir nuestro corazón, hermanos. Me gustaría que pasemos al versículo 12, del mismo capítulo, versículo 12. Dice, trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Y luego en el versículo 13 hay una expresión tan hermosa. Dice, oh Jehová, esperanza de Israel. Oh Jehová, esperanza de Israel. Oh Jehová, esperanza nuestra. Para los hermanos que perdemos a veces la esperanza, como que esto no es tan extenso que no vemos salida. Oh Jehová, esperanza de Israel. Todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Oh Jehová, esperanza de Israel. Oh Jehová, manantial de agua viva. ¿Dónde ponemos nuestras raíces? ¿En un desierto? ¿O lo ponemos en las corrientes de agua, de este manantial de agua viva? ¿Dónde ponemos nuestra confianza? ¿Ponemos la confianza en nuestra propia prudencia, en nuestras propias habilidades? ¿O ponemos nuestra confianza en Jehová? Nuestra confianza en Jehová, en este manantial de vida, en este manantial de aguas vivas. Hermanos, esto es una realidad. La adversidad en nuestro caminar es una realidad. De distintos tipos. Cada uno sabe qué etapa está pasando.
Cada uno sabe qué periodo está pasando, pero es una adversidad. Cuando servimos al Señor, cuando nos disponemos a Cristo, empiezan algunas adversidades. Y tenemos dos caminos. Tenemos dos caminos. Pablo, con todas estas adversidades que leíamos en Corintio, podemos ver que no negó la fe, sino que fue todo lo contrario. ¿Dónde habrá puesto su confianza Pablo? ¿Dónde habrá puesto su confianza? Su confianza claramente estaba en este manantial de vida, en estas aguas, en estos torrentes de aguas, que finalmente lo que hacen es vivificarnos. Nos vivifican, hermanos. Cuando a uno planta cualquier arbusto en el desierto, es muy probable que se seque, porque no tiene de dónde recibir agua, a no ser que haya estado todo el periodo ahí. Sin embargo, hermanos, si uno planta un árbol cercano a un río, podemos ver que ese árbol va a recibir siempre lo que necesita, que es esta agua, que es esta fuente de agua viva, que lo que hace es vivificar, que lo que hace es que permite que se nutra, para que pueda tener fuerza, para que pueda tener vigor para poder continuar. Y eso es un contraste tan grande, porque eso es lo que yo mencionaba, que en medio nuestro tenemos hermanos y hermanas que están pasándola tan mal. Sin embargo, hay un testimonio firme en sus corazones, un testimonio firme de confiar en Jehová, una adoración tan pura delante del Señor, que el Señor permita que podamos dar este paso de fe, que podamos dar este paso de fe de poner la confianza en el lugar correcto, de poner la confianza en el lugar correcto y de disponernos, como se nos ha hablado los compartidas anteriores, a servir al Señor, a servir al Señor. Y antes de terminar, es muy probable que quizá alguno de nosotros en este periodo estemos apartados del Señor. Es muy probable que quizás por situaciones que nos ha tocado, insisto, de diversos tipos, estemos bien debilitados en torno a lo que es la fe. Puede ser que acá hayan personas que primera vez que vengan a la comunión con los hermanos y que al escuchar esta palabra se ven como este arbusto en un desierto. Sepamos, hermanos, hermanas, que nosotros, nuestra esperanza es que el manantial de agua de vida está disponible para nosotros. Hermanos, esto es precioso. El manantial de agua está disponible para nosotros. Para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. Quizás jóvenes se sienten abrumados por diversos motivos. No han tenido un encuentro con el Señor y se sienten como este arbusto en el desierto que no ven por dónde. Pero hermanos, nosotros hoy día tenemos la oportunidad de creer en el Señor, de creer en este manantial de vida, de dar un paso de fe, de poder creerle al Señor y darle la oportunidad de que Él nos riegue, de que Él nos alimente y de que Él transforme nuestras vidas. Y vemos como en Jeremías, en el capítulo 17, versículo 14, se menciona lo siguiente. Finalmente esto yo lo veo como una plegaria que hace Jeremías. Es como un ruego profundo. Y quizás cuántos de nosotros necesitamos experimentar este ruego. ¿Cuántos de nosotros necesitamos experimentar este ruego? Dice, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esto del Señor? ¿Cuántos de nosotros ya no tenemos más fuerza y necesitamos que Él nos sane? Porque si Él no nos sana, y estoy hablando ahora espiritualmente, no tenemos cómo.
No tenemos cómo. Sáname, Señor, y seré sano. Sálvame y seré salvo. Tú sé mi alabanza. Tú sé mi alabanza. Pudiese leer varios capítulos más y versículos para poder reforzar esta palabra, pero pienso que con estos capítulos el Señor puede haber hablado a más de un corazón. Que haya en nosotros este sentir, que haya en nosotros este sentir, que no consideremos las palabras de maneras aisladas, sino que veamos cómo el Señor quiere entretejer cada una de las palabras que hemos recibido, de disponernos al servicio, de poner nuestros dones al servicio en medio de la iglesia, entendiendo, e insisto, nuestros dones como todo lo que el Señor nos ha permitido tener, ya sea fortaleza física, ya sea conocimiento intelectual, ya sea económico, todo ponerlo al servicio para suplir a aquellos que por este periodo no lo tienen. Negarnos a nosotros mismos, pero seguir al frente, seguir a nuestro amado, seguir perseverando, poniendo la confianza en Jehová, manantial de agua viva, con un ruego en nuestros corazones de sálvame y seré salvo, sáname, Señor, y seré sano, salva a mi familia y mi familia será sana y será salva, porque tú eres el manantial de agua de vida. Porque tú eres el manantial de agua de vida, este manantial que salta para vida eterna en nuestro interior. Que el Señor permita que eso se manifieste en medio nuestro. Amén, hermanos. Oremos al Señor.